Continuamos con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, y vamos avanzando en este día miércoles 19 de febrero. Antes de continuar nuestra ronda de comentarios, una información que tiene nuestro compañero Rosendo Tavares. Sí, me gustaría que el Intran y el Ayuntamiento del Distrito Nacional aclaren sobre cuál es exactamente la regulación que hay sobre el tránsito de camiones en el malecón. Sí. Porque me están reportando esta mañana, me dicen que un tránsito de una cantidad de camiones a alta velocidad incluso por el malecón de la capital, y supuestamente ahí hay una prohibición. La idea es que hay una restricción que solamente la exceptúan los camiones que tienen el permiso para ir a los dos puertos, al de carga y al turístico, que es turístico pero que de carga. Sí. Igual, esa se supondría que es la excepcionalidad, pero sería bueno que aclaren cuál es exactamente la regulación que hay. Vámonos. Vamos a continuar con más después de esta información. Es el momento de presentar a esta hora de la mañana la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muy buenos días a mis compañeros, al equipo técnico, a la dirección de este medio y al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio, la televisión y las redes sociales de la República Dominicana. Debemos hablar del Ministerio Público y del reto que se presenta en esta semana. El concepto de independencia, tanto del Poder Judicial como la del Ministerio Público, ha sido un reto importante en nuestro país. Un paso agigantado en cuanto a la justicia se dio con la reforma constitucional del año 1994, donde ahí, hay que decir, se imprimió una idea fundamental del pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, que tenía en su mente enclavada esa independencia de la justicia, y se crea el Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano que posteriormente parió una de las justicias de más avanzada de Latinoamérica y pudiéramos decir del mundo. Ese proceso de selección se llevó a cabo en el año ya finales del año 1999 y en esa ocasión se eligió a una Suprema Corte de Justicia que generó un cambio. Se creó una carrera de la judicatura, y esa carrera de judicatura ha parido al menos jueces capaces. Que tal vez, el sistema requiere ajustes, hay que hacer adaptaciones, luego hay retos de cara a ciertas redes que se generan de corrupción, pero tenemos una justicia profesional y tenemos jueces que son jueces de carrera. Con relación al Ministerio Público, el proceso ha sido un poquito más tardío. Ha habido intentos de construir una real carrera del Ministerio Público. El primer intento significativo se hizo con la Ley 78-03, que fue el Estatuto del Ministerio Público. Esto, si bien recordamos, fue cuando gobernaba Hipólito Mejía y un Congreso dominado por el entonces partido PRD. Se aprobó el Estatuto del Ministerio Público, sin embargo, no hubo una implementación propia de su contenido en cuanto a la edificación de un Ministerio Público de carrera. Posteriormente, en el año 2011, con la ley 133-11, se aprueba la ley orgánica del Ministerio Público, y aquí se dan pasos importantes para construir una carrera del Ministerio Público. Aquellos ministerios públicos que ya estaban designados, que anteriormente eran designados por la sola voluntad del presidente de la República en toda la geografía nacional, ya los que estaban designados se sometieron a exámenes, se creó un sistema de carrera y de ingreso profesional a través de un concurso, un ingreso similar al de la Escuela Nacional de la Judicatura, en este caso la Escuela del Ministerio Público, iniciando con el primer paso, el escalafón, con los fiscalizadores, ascenso luego como fiscal, procuradores de corte, etcétera. Todo este engranaje está contenido en esa ley que es la 133-11. Por igual, la misma Constitución del 2010 plantea este sistema, anuncia ya la necesidad de la creación de esa ley que se aprobó posteriormente, que fue la 133-11 y que edifica toda esta arquitectura de la carrera del Ministerio Público. No obstante, había una pieza dentro de esa arquitectura que en la práctica había fallado, porque ciertamente ha habido avances, no tantos avances en la profesionalización, porque hay muchas deficiencias todavía
dentro de los fiscales. Hay mucho que desear todavía, mucho que hacer, mucho que trabajar en cuanto a la proactividad, la capacidad de persecución. También trabajan con muy pocos recursos, con muy pocos medios, hay que reconocer esto, y eso también le hace difícil la labor que tienen, que es la de investigación, persecución del crimen y de los delitos. ¿Y prevención? Y la prevención, bueno, eso es parte también de esta labor, pero sobre todo la persecución. Ha habido una parte en esa escalera ascendente de la construcción de la carrera del Ministerio Público que siempre sí estuvo manchada y que en ocasiones daba pasos de avances significativos dependiendo de a quién se designara en la cabeza como Procurador General de la República. En ocasiones tuvimos, y hay que decir, payasos, literalmente, como procuradores generales. En otras ocasiones, procuradores con un matiz más profesional. En otras ocasiones, procuradores con un matiz total y plenamente político, condicionado y arrodillado a la voluntad del presidente de turno. Esta situación realmente llamó a la reflexión del entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Abinader, que desde su campaña proclamó que quería una justicia independiente y un ministerio público independiente. Pues hay que decir y hay que recordar que la perversión a la que se llegó desde una Procuraduría General de la República en ese gobierno, de ese periodo, del gobierno anterior, el gobierno dirigido por el PLD, dirigido por Danilo Medina, la perversión a la que se llegó fue tal que se generó una necesidad respecto a transformar o generar algún tipo de mecanismo que permitiera o que evitara que figuras como esa de aquel momento, que usó la Procuraduría para perseguir políticamente, para sus intereses personales, bueno, pues crear algún tipo de mecanismo que protegiera esa forma de asignación de un Procurador General de la República. Bueno, pues el presidente de la República, cuando ganó Luis Abinader, como un mecanismo práctico, antes de aprobar cualquier ley, porque no tenía ahí la oportunidad, tenía que designar un nuevo procurador. Bueno, pues decidió, por voluntad propia, designar a alguien que no tuviera que ver nada con su partido, que no tuviera ningún vínculo personal ni de cercanía con el mundo de la política. Y a mi juicio, aquí digo, y eso es una opinión personal, no quiere decir que el que usted sea político tenga que ser un sinónimo de corrupto, pero el momento ameritaba dar un salto significativo frente a la perversión del pasado, frente a procuradores que, reitero, usaron de forma perversa el sistema judicial para propósitos particulares, propósitos personales y propósitos ladinos, propósitos políticos de los más bajos que puedan tenerse. Bueno, y ahí están desnudadas estas maniobras en expedientes de corrupción. Bueno, pues el presidente Luis Abinader designa a doña Miriam Germán, que todo el mundo, no hay que venderla, su historia habla por sí misma, una mujer íntegra que proviene del Poder Judicial, ya había sido juez en la Suprema Corte de Justicia, y ahí se proclama que el Ministerio Público es independiente, y así se condujo el presidente de la República. Es más, el presidente creo que se cuidaba de despachar directamente con doña Miriam Germán, y doña Miriam Germán, imagínense, con su personalidad, difícilmente aceptara línea alguna de parte del presidente de la República o cualquier autoridad del gobierno. Bueno, ahí están los resultados. Junto con Miriam Germán, en esa misma designación estuvo también la licenciada Jenny Berenice. Bueno, pues para darle carácter jurídico y evitar que otro gobierno, otra autoridad osara volver a politizar la persecución, volver a politizar el Ministerio Público, a pervertir el Ministerio Público, el presidente de la República, en la reforma que se introdujo el año pasado, en 2024, bueno, pues consolidó un sistema que vamos a poner a prueba ahora, y ojalá funcione, en la que se despoja del poder unilateral de la designación del Ministerio Público que la Constitución anterior le daba. Una pregunta. En la Constitución de la República, al Procurador General de la República se le daba, al Presidente de la República se le daba la atribución de designar al Procurador General de la República sin ningún tipo de límite que no fuera que cumpliera los requisitos que establecía la Constitución, que eran sencillos. El que tuviera una cantidad de años
en el ejercicio profesional, que fuera licenciado en Derecho, en fin, unos requisitos mínimos. Eso establecía la Constitución de la República y tenía la prerrogativa no solo de designar al Procurador General de la República, sino también a 7 de sus adjuntos. El presidente Luis Abinader presenta una propuesta de reforma constitucional. En esa propuesta de reforma constitucional se despoja de ese derecho unilateral y se configura una forma distinta para la designación del Procurador General de la República. Y el presidente que ve coger. Peor aún, el presidente. ¿Cómo tú estás diciendo eso, hermano? Por Dios. Nombre. El presidente de la República va a presentar un nombre al Consejo. Pero ¿cómo tú vas a decir que no es el presidente que lo designa? Por Dios. Bien, el presidente de la República, Luis Abinader. Tú le estás hablando al país. El presidente de la República, en un acto que hay que reconocerle de grandeza, que no han tenido otros, que lo que han hecho, y reitero, es usar la justicia para retaliaciones, para persecuciones personales. El presidente de la República, a diferencia de esas actuaciones que a muchos le pica, a muchos le molesta, pues se despojó de un poder personal que tenía para solamente presentar una propuesta al Consejo y que el Consejo fuera al fin de cuentas el que designara. Y adicionalmente a eso, se resguarda en esa propuesta los requisitos que deben reunir ese procurador o procuradora que habría de ser designado. Ese texto constitucional primero señala el requisito de ser dominicano o dominicana, hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado doctor en Derecho, haber ejercido la profesión de abogado durante 12 años, o la docencia universitaria, o desempeñado igual tiempo las funciones de juez, de representante del Ministerio Público, y esos periodos, lógico está, podrían ser acumulados. Pero importante es señalar que fue un interés marcado del presidente de la República cuando presentó esta reforma, no haber ocupado cargo directivo en algún partido político, no haber sido candidato a algún cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos 5 años anteriores a su designación. Para aquellos que dicen que no hay diferencia, no es que solamente el presidente de la República clara y notoriamente se despojó de su poder de la designación unilateral sin someterse a ningún tipo de escrutinio, que era un derecho que tenía, sino que además se colocaron en esa reforma constitucional unos requisitos que no existían. Y esto es para evitar que ocurriera lo que en el pasado ocurrió, la perversión, el uso político y desmedido del Ministerio Público para otros fines que no son a lo que está destinado. Llega el momento de anunciar quién será esa persona. Ya se aprobó el reglamento, la modificación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que va a tener la última palabra en la designación de ese procurador. Particularmente hay muchos nombres que se están barajando en este momento. Hay muchas figuras que se señalan como la persona idónea para suceder a doña Miriam Germán. Yo tengo mi candidata, y la voy a decir en este momento, y las razones por las cuales entiendo que debe ser la persona que debe ser designada como procurador o procuradora. Yo entiendo que se debe merituar, se debe respetar la trayectoria, y una manera de consagrar ese principio de carrera, de coronar ese principio de carrera y reconocer la historia y el esfuerzo que hace un Ministerio Público, es colocando por fin a la cabeza del Ministerio Público a alguien que ha provenido precisamente de esa carrera del Ministerio Público. Y la figura que a mi juicio ha construido y que simboliza precisamente lo que es la carrera del Ministerio Público es Jenny Berenice Reynoso. Desde los 17 años comenzó como pasante. Comenzó como pasante en Santiago. Siguió ganándose los galones, y la reputación de ser una fiscal eficiente, una persecutora eficaz en Santiago. De Santiago viene a Santo Domingo y también con éxito desempeña la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Más que todo, por su eficiencia, era temida o sigue siendo temida en los sectores delincuenciales
y en los sectores corruptos de la sociedad dominicana. A veces hay críticas porque dicen que se le pasa un poquito la rosca, que se le pasa un poquito la mano en ese celo excesivo de la persecución, pero a mi juicio, el que sea designada Jenny Berenice Reynoso como la próxima Procuradora General de la República es ser coherente, primero, con la historia de esa persona y los aportes que le ha hecho la República Dominicana. Segundo, es una motivación a todos los fiscales que se van a ver reflejadas en ella y van a ver en ella un aspiracional para hacer su labor de forma correcta, porque se le está reconociendo el trabajo histórico que ella ha hecho al frente del Ministerio Público en todas las posiciones que le han colocado. De manera que aspiramos a que en la propuesta que haga el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura sea presentada la licenciada Jenny Berenice Reynoso como la próxima Procuradora General de la República, y sé que el Consejo Nacional de la Magistratura no tendrá objeción alguna en designarla, pues ella, su historia, son las que avalan su currículo y su designación como Procuradora General de la República. Llévatelo, Francis.